Buenas, buenos días, hola. Estábamos hablando en el chat sobre... hoy entiendo que no os he dado un susto, porque tengo esto bajísimo. Si hoy os había asustado, creo que tenéis que ser vosotros. Pero eso, estábamos hablando un poco en el chat sobre cómo dar los buenos días aquí en la península, entre el bon día, y a ver si nadie me ha mentido y se pronuncia, Egun On. Lo he dicho fatal, qué vergüenza, estoy pasando tremenda vergüenza. Que eso, que daos por saludados, saludadas, saludades. Me está diciendo Breathing Wild, qué audio perfecto. Gracias por salvarme de tremenda vergüenza. Es que no aprendo idiomas porque soy muy tímida. Me pasaba lo mismo cuando estuve un año viviendo en Suecia y yo iba a clase en el SFI, que es Svenska per sueco para extranjeros. Yo iba a todas mis clases, tomaba mi apunte y después llegaba a los sitios y a lo mejor decía, ¡Hey! Y claro, nomás que me hablaban en inglés me sentía ridiculísima. Entonces ya directamente entraba y decía, hello, good morning y ya está. Eh, hay que ser extrovertido para aprender idiomas. Está muy guay aprender idiomas, pero hay que ser extrovertido. Nada, ¿cómo estáis? Yo hoy no estoy lechuga como una fresca porque la semana pasada aprendí que eso de estar lechuga como una fresca es porque tengo tremenda anemia y me han puesto tratamiento. Fui al médico diciendo, es que mira, no es normal que yo esté tan cansada, es que duermo mucho y estoy siempre muy cansada, no puede ser. Y eso, tenía mucha anemia, ya empezó el tratamiento, así que ahora estoy lechuga nada más. Y eso está bien. Dice Plot de Bori que se sé pronunciar los muebles del IKEA. Eh, Sé cómo se pronuncia las vocales de puntito y las vocales así tachadas, la vocal tachada. Y a veces sé lo que significa, un poco. O sea, algo aprendí, no es que no aprendiera. El problema es que no hablé nada. Desaproveché un año en Suecia. Ay, creo que va con retraso, me están diciendo. Eh, no sé si hay no debería haber retraso entre el audio y el vídeo, pero es posible que haya. Y no sé solucionarlo. Breathing Wild, ¿no me echaron la bronca habitual de los veganos? Supongo que me vieron muy mala cara cuando le estaba diciendo que de verdad estaba tremendamente cansada. Así que no me dijeron nada. Tuve un médico, o sea, en el centro de salud de San Josep, de aquí de Hospitalet, son los médicos tremenda buena onda. Ni uno que haya ido haya sido malo. El que iba antes, donde vivía antes en Barcelona, todo el centro de salud eran unos tiesos. De verdad, me trataban fatal. Todas las cosas era o porque era vegana o porque, yo qué sé, todo era culpa mía antes de mirarlo. Y aquí todo tremenda buena onda. Yo creo que es porque son todos estudiantes. Entonces todavía no están doblegados por la maldad del mundo. Buenos días, Alba, ¿qué tal? Eh, Qué guay verte todos los días. Me decís que va bien sin retraso. ¡Ah! ¡Lucía! ¡Hola! Gracias por pasarte. Pero eso, los médicos de aquí no están mal, están bien, son todos muy majos, todos muy majos. Mi doctora el primer día que me vio, estuvo conmigo una hora, nada más que repasando las cosas del veganismo, pero guay. De mis cosas de salud, lo que me pasa en el tiroides, pues he estado tomando, en serio, súper, súper majos todos. Si estáis en hospitales y podéis ir al centro de salud de San Josep, pf, está increíble. Aquí el marketing de la sanidad pública, por supuesto, sanidad pública. Dice Blood de Bori, ¿hablan catalán? Pf, estupendamente, estupendamente. Eh, como debe ser, también os digo. Una alegría. Yo no hablo catalán, claro, yo soy andaluza. Pero está muy guay que tengamos, que sea, yo veo por lo menos muy guay que por obligación los médicos profesionales de algo tan serio como la salud tengan que atender a la gente en el idioma en el que se siente más cómodo o cómoda. Es que es como debe ser. Y eso es que no sé por qué no lo hablamos con el orgullo que debe ser de nuestros profesionales. No solo saben muchísimo de medicina y son la polla, sino que además te atienden en el idioma que quieras, incluido el catalán. Aquí eso no somos chiclanos, aquí no nos vamos a sorprender. No, broma. Eh, ya me jodería que en hospitales no hubiera buenos hospitales. Es verdad, ¿eh? Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, vamos a... pero que sí, o sea, ya que de eso, el catalán lo entiendo yo creo que bastante bien.
Ayer fui a ver Romería, por cierto, de Carla Simón, y en las partes de catalán estaba haciendo psicologillo porque encontré el único cine, o sea, no lo estuve buscando, fue por casualidad, pero ya me ha dado, he ido a ver varias películas catalanas, como saben aquel que dio, y evidentemente aquí en Cataluña no las ponen con subtítulos. Y claro, en Saben aquel que dio, entendía la película, la podía seguir perfectamente, pero claro, había veces que perdía una serie de cosas que había pasado y me ponía nerviosa. Pero ayer, por casualidad, fui al cine de Gran Vía 2. Yo estoy hablando como si todos conocierais Hospitalet, pero fui al cine de Gran Vía 2 y las partes de romería que están en catalán, pues tenían subtítulos y entonces estaba como mirando entrecerradamente para no leer los subtítulos y ver si me enteraba y me enteraba bastante bien. Y eso, romería, la primera parte, por cierto, increíble. Eh, Carla Simón, como siempre, muy guay. La primera parte que habla de ella, buscando sus raíces, intentando meter lo que sabe de su padre en su concepto de identidad propia. Muy guay. Ahora, a mitad de la peli se le va la flapa y dice, no, y ahora voy a hablar de mis padres. Y es como, puede ser interesante, pero claro, se ve que no es una directora o una guionista que sepa escribir de aquello que no conoce en primera persona. Entonces la parte de los padres pierde un montón de fuerza. Y claro, el final, o sea, no, lo que es el final no es spoiler, son pelis semi-costumbristas. En la primera escena ella va al registro a pedir el certificado de defunción de su padre y se da cuenta de que ella no aparece como hija en el certificado de defunción de su padre. Evidentemente, de eso va la película. Y el final debería ser emocional y no consigue ser emocional porque te has tenido que comer pues todo lo de los padres que linda más en lo fantástico que en el costumbrismo habitual en la directora y no veo que maneje bien lo fantástico. De hecho, hay una escena musical donde se ve que ha comprado la brocha más gorda del mercado y claro, es tan gorda la brocha que hace mucha gracia. Entonces se estaba muriendo la gente y yo me estaba partiendo el culo. Tengo que decir, Alberto tenía razón, como dice Blood the Body. José, estoy contigo también, que necesita hacer una peli de algo que no sea su vida. Y es verdad, necesita aprender a explorar otras cosas. Lo que pasa es que es verdad que su vida es interesante, tiene una perspectiva guay, a la vez de un poco pijilla, como todos los cineastas españoles, por desgracia. Pero Alberto tenía razón. Yo estuve toda la primera parte diciendo, ¿de dónde se ha sacado Alberto la comparación con After Sun, más allá del uso de la cámara y de una persona lidiando con el de tus padres, de sus padres, porque los temas son distintos? ¿De dónde se ha sacado Alberto lo de que los padres, si los padres son anecdóticos y todo habla de Simón intentando tal? Y claro, va a la segunda parte y es como, de aquí le había sacado Alberto. Qué fuerte, qué fuerte. Eso, la parte, una vez rompe, hay una, o sea, además, la ruptura es tan violenta, es todo como muy costumbrista, muy guay, y de repente se ve ¡plá! Tiran una escalera de un edificio y tú dices, ¿y esto? Y ya, se acabó. Fantasía. Muy brusco. Yo no estaba aquí hoy ayer, en el equipo de Carla Simón, pero me encanta entender un poquito catalán. Ya solo me falta perder la vergüenza. Poner un acento raro y hablarlo. Cualquier día de esto, espero, deseo. Pero eso, vamos a empezar con el comentario de texto de hoy. Es que estoy traumatizada desde que me dijeron que me enrollo mucho en la intro. Estoy un poco traumatizada. Así que quiero empezar, quiero ir cortando y empezando. Pero si os digo, os recuerdo una cosa, os digo dos cosas. Siempre son dos. Pienso en dual. Pero las dos cosas que os quería decir es que primero daros las gracias porque hay 80 suscriptores. Ya os conté que para mí el cambio de paradigma llegaría a los 200 porque me permitiría dejar otros trabajos y, bueno, no sé por qué lo he dicho, pero otro trabajo en concreto y dedicarle más tiempo a esto, por lo que esto pasaría a ser un trabajo. Y pues empezaríamos, o sea, pondría un directo los martes por la mañana y un programa nuevo que no sería comentario de texto los miércoles por la tarde, porque los miércoles por la mañana estoy en Chiclana. Entonces, eso, por ahora somos 80, para 10 programas creo que está súper bien, teniendo en cuenta que los primeros programas no estaban las suscripciones disponibles, entonces os lo agradezco muchísimo. Y pues eso, que veo muy, muy posible que esto vaya a salir adelante y quería compartirlo con vosotros y agradeceroslo. Y también recordad, lo dije al final del directo pasado, pero no creo que esté mal decirlo al principio. Si estáis viendo esto de YouTube, desde YouTube es posible que hayáis visto que hay
anuncios antes de empezar. Se supone que solo debería ser antes de empezar. Lo he reducido al mínimo porque me pedía YouTube que aprobara que pusieran publicidad. Y he puesto que sí, pero he censurado varios temas. Uno de ellos para mí es muy importante, que es el juego de azar. Si os sale algún tipo de publicidad sobre juegos de azar o plataformas de apuestas o juegos que tienen componentes de azar, por favor decídmelo y quito la publicidad isofacto porque mm, me dan céntimos. No me voy a hacer rica, no voy a dejar ningún trabajo con lo de YouTube y no me renta aparecer al lado de juegos de azar cuando es algo que yo tengo problemas personales con eso y no quiero que esté asociada a nada relacionado con juegos de azar. Así que, por favor, avisadme y perdido. Toscarte, gracias por la suscripción y también para la gente que estáis siguiendo, por cierto, que ya no lo digo porque sois más gente y tampoco hay que aprovechar. Antonio Lobato puede salir. Antonio Lobato es ridículo, pero bien. Y hablando de ridículo, como hilo, vamos a pasar a la primera noticia, que hay muchas cosas que explicar. Espero que os fascine este tema, tanto como a mí, por supuesto. No aparece bien, pero lo cambiamos. Right Meow, mira que lo he mirado justo antes. Aquí lo tenemos. No quiero hablar de la taquilla, no quiero hablar tampoco de Conjuring, que en España se me ha olvidado cómo se llama, porque yo estas pelis no las veo. Lo que quiero hablar es de que, otra vez. Mira, justo antes de empezar. Vale, bueno, lo que quiero hablar es de que el segundo puesto en taquilla lo tiene el reestreno de Hamilton. Digo reestreno porque el musical no es nuevo, cumple de hecho 10 años. La grabación no es nueva, la grabación se estrenó hace 5 años durante la época de COVID en Disney Plus, pero por el aniversario se ha decidido llevar el musical a los cines. Y la verdad es que es verdad, Expediente Warren, gracias Breathing Wild, siempre está súper atento. El día que salga bien lo del el navegador a la primera no será el comentario de texto, correcto, correcto. Y mira que lo miro antes de empezar, de hecho todo esto lo había preparado antes de empezar para hacerlo directo, pero no sé por qué no aparece. Pero me vais a tener que creer cuando os diga, de todos modos podéis leer la frase aquí, que el musical de Hamilton, que el reestreno ha ido especialmente bien, es para ser algo que no es nuevo, es aniversario, es relativamente reciente, quiero decir, no es como Tiburón, que muchos de nosotros no pudimos ver Tiburón en cines cuando se estrenó. Es lógico que si se lleva ahora a los cines y es una versión tocha, es una versión que se ve muy bien, vayamos al cine. Pero claro, la mayoría de nosotros, creo, a los que nos interese los que nos interesan los musicales, vimos Hamilton cuando se puso en Disney Plus. Yo, de hecho, me saqué Disney Plus para ver Hamilton. Y está muy bien que esté triunfando en cines. Me pregunta Irunep, Marta, ¿conoces el musical de Hadestown? Me flipa Hadestown. While We Build the Wall es increíble canción, tanto musical como de política. Wedding Song es mi canción favorita del musical. Y justo ayer, de verdad que no exagero, estaba hablando con Miguel, Rip Carney, increíble, tiene una voz fantástica, maravillosa, especial. No es lo que estoy acostumbrada en Broadway, que muchas veces me pongo muy tiquismiqui con las voces de Broadway, pero este señor, qué voz tiene, impresionante. Es que la gente de los musicales somos los mejores. Pero bueno, volvemos a lo de Hamilton. Una cosa que me ha interesado mucho de que triunfe Hamilton, por un lado, es que o sea, lo que me interesa analizar con respecto a esto es es que no quiero decir dos cosas porque es que me odio a mí misma. Pero hay varias cositas con respecto a esto del musical que me gustaría hablar. Todo esto dejando claro que se ha estrenado en cine, mucha gente ya a verlo y en general creo que se tiene en consideración, al menos en los círculos académicos relacionados con el musical o relacionados con el audiovisual, se tiene muy buena consideración Hamilton. Se tiene como una obra magna dentro del teatro musical. Pero, evidentemente, desde estos 10 años del estreno ha cambiado mucho la conversación alrededor de Hamilton y sobre todo ha cambiado el mundo en el que podemos ver Hamilton. Entonces, por un lado quería hablar de eso, pero voy a empezar por otro... ¿O no?
que hay varios temas que quiero tratar, pero no, voy a empezar por este más que nada porque se me ha olvidado cuál es el otro tema y a ver si empezando por este lo recuerdo. Ah, sí, vale, vamos a hablar de cómo ha cambiado, qué nos dice de la sociedad el que haya cambiado el discurso alrededor de Hamilton y por otro vamos a hablar un poco de qué nos dice del público, es decir, de nosotros como audiencia. Voy a empezar hablando como audiencia porque creo que es un tema más corto y menos político y así nos vamos un poco despertando. Como ya he estado comentando aquí un poco en los comentarios de texto, ahora hay muchos críticos, muchos analistas culturales que sostienen, yo lo sostengo a veces, no todo el rato, que el público se está haciendo más literal. Es decir, que eh, varios factores, entre ellos el hecho de que se haga muchas series para que las veamos viendo el móvil, lo que la estrategia de las dos pantallas llaman en Netflix, significa que cuando se hace una serie o cuando se hace una película, los guionistas y los directores deberían tener en cuenta que muchos espectadores van a estar mirando el móvil. Entonces, obligan a que los giros de guión importantes se digan vocalmente, para que quien esté mirando el móvil, no esté mirando la tele, pueda saber lo que ha pasado y seguir la película. Esa es una de las cosas, pero hay muchas causas. También el propio capitalismo, aquí hablamos que nos coarta la imaginación, esto también significa que nos hace más literales. Y el caso es que, pues muchos críticos, muchos analistas, ya os digo, yo no lo firmo 100%, pero lo veo a veces, sostienen que el público es tremendamente literal y que pues eso está haciendo que no se entienda o no se analizan bien ciertas cosas. Dice Blog de Bori que qué decía de los giros, que estaba mirando el móvil. ¿Será que yo no explicito todo? Qué guay. No, pero eso, básicamente nos hacemos más literales. Yo un ejemplo que vi del público siendo tremendamente literal, por ejemplo, fue con la peli de Tom Hanks de May December, que es una peli muy camp, es una peli en la que todo el rato se está condenando a la gente que hay que condenar y aún así mucha gente hablaba de que sí es problemática, que sí es no sé qué, y yo creo que solo puedes, Dan Defensor, gracias por la suscripción, pero que solo puedes entenderla mal desde la literalidad y de no entender el contexto del camp. Es decir, el camp te da la posibilidad de hacer cosas ridículas y de presentar a los villanos de forma patética más que de forma amenazante. Pero vamos, es solo un ejemplo es solo un ejemplo de literalidad. El caso es que junto con esto de la literalidad, los estudios de mercado hablan que a la gente más joven, tanto pues Gen Z como los millennials más jóvenes, no les gusta demasiado los musicales. Tienen como cierto rechazo, les parece una palabra cringe, vergonzoso, les da vergüenza ajena. Evidentemente no soy la primera que relaciona esto con la supuesta literalidad. Si nos gusta que las cosas sean realistas, que a los malos se les condene desde el principio, que siempre se les presente como malos, que no haya ambigüedad, morales y tal, es evidente que los musicales son un reto, porque por un lado los musicales son muy literales en el sentido de que hay un personaje que te canta directamente lo que estás sintiendo, no te tienes que imaginar que un personaje de musical está enamorado, porque vas a decir, estoy muy enamorado y te quiero mucho, y si te va a engañar, pues te va a hacer un número donde te queda claro como, te estoy engañando, clink, clink, te guiño el ojo del engaño, como en Chicago. Son muy literales, pero claro, hay una ruptura con la realidad en el hecho de cantar. Entonces, cuando hablamos aquí de literalidad, no es solo que te digan las cosas literales, sino que todo lo que pase acorde con tu visión de la realidad. Entonces, los musicales pueden ser un reto porque nadie canta y baila en mitad de la calle. Aparte, los musicales son siempre, o por norma general, no siempre, por norma general, muy exagerados. Hay como una hiperexplosión de los sentimientos. No quiero relacionar directamente el musical con el camp, pero desde luego hay cosas en las que se tocan, en el sentido de que los sentimientos siempre están un poco subidos a tope de volumen. Entonces, eso hace que estén claros, pero a la vez no sean realistas, pero a la vez no sean, no sé, te puede dar vergüenza. Yo entiendo que a una generación que se está criando en un ambiente literal y con falta de imaginación, le dé vergüenza el cine musical, le produzca cringe. Eh, Eso entonces, pues claro, evidentemente Hamilton ha sido muy famoso
Y si no eres una persona un poco literal o eres una persona que le parece que los musicales son cringe, que es algo que yo no juzgo, cada persona que se relacione con el arte y la cultura como quiera, es normal que Hamilton pues no te guste. El problema, bueno, no es un problema, pero el caso es que hay muchas lecturas de Hamilton que están cogiendo, porque evidentemente la generación Z, como debe ser, y la gente milenia mayor, está entrando cada vez más al ámbito del análisis cultural y nos están dejando ver sus opiniones, cosas muy guay. Yo me acuerdo cuando pasó, pues con mi generación, yo soy millennial, center millennial, recuerdo que pues estaba muy anquilosada la crítica y yo recuerdo que cuando entró mi generación pues se abrieron un poco las ventanas, entró cierta frescura, sobre todo en relación a que pues al audiovisual creado para y por mujeres, porque claro, la crítica cultural antes la ejercían mayoritariamente hombres, pero en mi generación somos muchas mujeres y todas reivindicamos de forma natural el audiovisual hecho por mujeres. Si sois seguidores o seguidoras o seguidores de Hecho que Juerga, pues sabréis que hemos dedicado varios programas, por ejemplo, a Jennifer's Body, que es una película que a mí me encantó desde el mismo momento en el que me senté en el cine, a Por Todas, que es una peli que tuvo muy malas críticas y está ahora, que está de aniversario, por cierto, que tiene 15 años, mucho más actual que cuando se estrenó. Y claro, pues eso naturalmente se ha reivindicado esto, la estética de Sailor Moon, todo este tipo de cosas que se veían como con un poco de vergüenza, pues mi generación de críticas culturales, puedo decir con orgullo que las reivindicamos. Entonces, eso hay que coger como algo positivo el hecho de que lleguen los analistas culturales de la generación Z con todas sus ideas, con toda su visión política y nos estén abriendo los ojos a cosas en las que nosotros nos hemos quedado un poco atrasados. Pero hay en concreto algo con Hamilton que me escama, porque me parece que el problema, o sea, que tienen cierta dificultad para enfrentar Hamilton. Eso no pasa nada, eso pasa en todas las generaciones, hay cosas que se ven diferentes, que se perciben distintos. Simplemente quiero hablar de esto porque me parece que es interesante qué dice de nosotros a nivel político. Me tiro para el otro tema que quería tratar. Hamilton es un musical que se engloba dentro de lo que ahora se conoce como Obamacore, que es la estructura de sentimientos que había en la época de Obama. Recordemos. Hola, Al, buenos días. A por todas, de hecho, tiene una versión musical a cargo de Lisma. Es que yo creo que Lisma Noel Miranda tiene bastante buen gusto para musicales y para películas, pero bueno, eso es algo personal. Pero eso se conoce de lo que ahora, pues precisamente la Gen Z ha llamado Obamacore, que es un nombre que me hace mucha gracia y es muy práctico, y hace referencia a la estructura de sentimientos que había cuando gobernaba el presidente Obama. Básicamente, pues sabemos que estructura de sentimientos es pues una forma de ser y sentir y de pensar que se da en ciertas épocas. La estructura de sentimiento de Obamacore era evidentemente algo esperanzadora. O sea, desde el lema Yes We Can hasta el hecho de que hubiera el primer presidente racializado en Estados Unidos, pues daba la sensación o inspiró a mucha gente la idea de que se podían cambiar las cosas, que ahora por primera vez pues podíamos mirar al futuro con ojos esperanzadores y que de verdad se iban a conseguir hacer cierto, dice Cosval, de aquí a unos años habrá perrocore, no puede haber perrocore porque para haber perrocore hay que hacer y creer cosas. Y bueno, ya sabemos, ya sabemos. El caso, en la época de Obama, mucha gente, sobre todo gente perteneciente a minorías o a grupos infrarrepresentados, que en ese caso eran jóvenes millennials, se pensaban que las cosas iban a cambiar, se miraba todo con mucha esperanza, había muchas ganas de creer. Y pues de cierta forma Hamilton está empapado con este tipo de sentimientos, en el sentido de que Hamilton no pretende representar la historia de Estados Unidos o la historia de Alexander Hamilton, sino utilizar la historia de Alexander Hamilton para representar cómo sería de verdad el sueño americano. Es decir, si las ideas con las que se fundaron Estados Unidos fueran algo real y se hubieran aplicado de forma sincera desde el principio, ¿a dónde podríamos llegar? ¿Cómo debería haber sido los padres fundadores de Estados Unidos? Todo este tipo de cosas. Entonces, pues eso es una obra esperanzadora y una de las cosas que la hace esperanzadora es precisamente que hay minorías raciales, especialmente gente negra y gente afroamericana, interpretando a los padres de la nación. Ya os digo,
porque están representando a los padres de la nación, porque realmente los que aparecen en los musicales no son los personajes históricos, sino son eh, una versión ficticia de los padres de la nación, si la nación fuera exactamente como debería ser, o como debería haber sido según los ideales que se aplicaban. ¿Qué pasa? Que desde entonces, pues lo estáis diciendo en el chat, se ha vuelto todo mucho más oscuro. Estos cambios que prometía Obama no eran verdad. Evidentemente fue un presidente al servicio del capital que cometió, a ver, no voy a decir crímenes de guerra, a ver si me van a meter en la puta cárcel, pero hizo cosas muy feas en algunos sitios donde se estaba en guerra. Eh, pues eso, se ha desvelado todo como lo que fue, que es una mentira. Nosotros como sociedad también hemos cambiado. Hemos pasado de ser, o sea, los millennials de verdad, ahora puede ser difícil entender para la generación Z que tiene el futuro cancelado, pero de verdad los millennials pensábamos que íbamos a cambiar las cosas y que de verdad íbamos a conseguir hacer las cosas mejor y que la gente iba a ser más amable. Eso no era algo simplemente que se decía por decir. Yo tenía de verdad ese sentimiento. Yo creía que en mi vida, a lo largo de mi generación, íbamos a ver grandes cambios hacia pues más aceptación. A mí que, por ejemplo, me interesa mucho el feminismo, yo pensé que íbamos a tener una época con más igualdad y donde se iba a pues revisionar el papel de las mujeres en la sociedad. No ha sido así. Como digo, en estos 10 años desde que se estrenó Hamilton, se ha visto que esto era un poco una fantasía y ahora pues esta generación que, como hemos hablado varias veces, tiene el futuro cancelado, y que son, según muchos analistas, bastante nihilistas, pues ven ahora todas esas cosas, esas creencias, esa forma de mirar el futuro y lo ven cringe. Les da vergüenza ajena pensar que mira que inocentones, mira que no sé qué, mira que no sé cuánto. Y ese es uno de los motivos por los que Hamilton provoca cierto rechazo en la gente más joven. Que, por cierto, voy a hacer una aclaración con asterisco. Estoy hablando de generaciones, estoy hablando tal. Tenemos que recordar que, aunque nos puedan resultar unas clasificaciones prácticas para hablar de lo que estamos hablando, en realidad son unas divisiones artificiales. La única división real es clase obrera y burguesía. eh, la estoy usando por practicidad, pero somos las mismas personas, tenemos los mismos deseos. La Gen Z son mis bros, todos y cada uno de ellos. Y es una de esto artificial. Simplemente es práctico a la hora de hablar de esto. Pero tengamos eso en mente, ¿eh? ¿Quiénes somos nosotros y quiénes son los otros? Que son la burguesía. Total, que pues eso, yo creo que es totalmente normal que los jóvenes ahora vean eso como algo cringe. Pero como bien ha dicho Blood the Body, eh, espera, que ha dicho Javier Alemán que hace años me pasó un compi que vivió allí, una crítica devastadora de Hamilton que hablaba muy bien del centrismo y del Obamacor, pero llevo un rato, qué pena. Si la encuentras, pásala y la miro mañana, que puede ser bastante interesante. Creo que puede ser bastante interesante. Eh, pero como dice Blood the Body, ni guerra entre pueblos, ni paz entre clases. Totalmente. Pero eso, lo estoy cogiendo por practicidad. Porque hay veces que nos valen bien los términos para hablar de cosas. Pero no tenemos que pensar, eso no lo tenemos que aplicar en nuestro pensamiento. Fuck that. Por ponerme también eucéntrica. Céntrica. El caso. eh, Retomando, es normal que en cierta medida que lo vean cringe, pero también es bastante triste, porque eso pues certifica que hemos abrazado este nihilismo, el malismo que mencionaba Blood the Body, del que también hablamos hace unas semanas, porque es un término muy guay. El hecho de que ahora se considere tener buenos deseos, tener esperanza, querer ver un futuro mejor como algo vergonzoso o como algo ingenuo o como algo tonto, no nos ayuda como sociedad. Al final el poder de la clase obrera viene de la unión, pero viene sobre todo también de la creencia de que podemos cambiar las cosas, de empoderarnos a través de la idea de que un futuro mejor es posible y puede venir de nuestra mano. El capital gana en el mismo momento en el que nos hacen pensar que creer en un mundo mejor es estúpido y que creer en un mundo mejor es algo que solo nos hace tontitos.
Entonces, hay que luchar, es lo que le diría a, a- es lo que le diría a la gente más joven. Hay que luchar contra esa vergüenza ajena. Y pensar que es mejor ser los tontos que creen que van a cambiar el mundo que ser las personas que se lo dan ya todo al capital. Evidentemente, Hamilton tiene muchos problemas. Como estáis mencionando el centrismo, es verdad que es bastante centrista y bastante liberal en el sentido americano de la palabra, pero el deseo de que las ideas con las que se fundó Estados Unidos fueran reales no es lo que le hace tonto, no es lo que los hace algo que podamos descartar. Por otro lado, otra crítica que se le hace mucho, y esto voy a intentar hablar con el máximo cuidado posible, porque es una crítica que hace sobre todo la gente joven, racializada, y evidentemente refleja un sentir que es hiperválido y al que no me gustaría pasar por encima. Pero, por ejemplo, cuando hace unos meses sacaron en The Atlantic, que tiene un podcast de cultura, solo tienen un podcast, así que no me acuerdo cómo se llama, pero es el podcast de cultura de Atlantic. Lo llevan un señor y una señora jóvenes, pues afroamericanos, y hablan muchas veces pues de su propia perspectiva. Es lo que hace el podcast muy interesante, dentro de que Atlantic es una publicación que se disfraza de izquierda y después publica tremendas cosas de derechas. Pero estas dos personas, estos dos analistas culturales, estaban un poco enfadados, no habían visto nunca Hamilton y fueron a verlo porque son muy jóvenes, repito, fueron a verlo a Nueva York para básicamente ver qué onda. Y estaban muy enfadados porque, claro, les parecía muy ofensivo que personas negras interpretaran a gente que había tenido esclavos. Este tipo de críticas es la que creo que tenemos que evitar. Porque tenemos que recordar que las personas que salen en el musical no son las personas históricas. Lo que decía antes, este tipo de críticas literales no es algo que nos permita sacar algo de Hamilton. Y lo que deberíamos intentar en cada vez que nos enfrentamos a una obra cultural es sacar una cosa, un pensamiento. Da igual si es buena o mala, da igual si tal. ¿Qué me ha hecho pensar? Y vamos a intentar que sea un pensamiento práctico. Pero para sacar esos pensamientos muchas veces hay que relacionarse con la obra en los términos de la obra y no en nuestros propios términos. Yo ahí lo que veo, dentro de que los sentimientos de estas personas son absolutamente válidos y desde luego entiendo que estén ofendidos, yo posiblemente también hubiera sentido bastante resquemor, pero el contexto de la obra te obliga a que te sitúes en otros términos y los términos es que no son los esclavistas, los que estás viendo interpretadas por personas racializadas, sino una versión ideal en una América ideal que podría haber sido según las propias premisas de América y no fue. Entonces, es eso, es eso. Pero, última cosa que quería comentar con lo de Hamilton, y es Lin-Manuel Miranda, tremendo hipócrita, ¿eh? Qué tremendo hipócrita eres. Porque a mí, en general, me parece una persona con mucho talento, Lin-Manuel Miranda, sé que puede parecer cringe, ¿eh? No, hasta yo me doy cuenta, y soy millennial, que soy cringe de por sí. Eh, pero, pero eso, hipócrita, Lin Manuel, porque no sé si lo sabéis, no sé cuánta gente que viene aquí a escucharme por las mañanas es fan. Bueno, sé que algunos hay porque ya hemos hablado, pero no sé cuánta gente aquí es fan de los musicales, pero a mí me gustan mucho, es una de mis absolutas pasiones. Y cuando Hamilton estaba en pleno apogeo, Lin-Manuel Miranda hizo una serie de declaraciones que a mí como fan del musical me apenaron, me dieron profunda pena. Básicamente, un día Lin-Ma se levantó con ganas de guerra o no sé yo y fue a la prensa a decir que no le gustaba a la gente que consumimos bootleg. Para quien no lo sepa, pues la gente como yo, que no vive en Estados Unidos y no vive en Nueva York y no se podría permitir a Broadway aunque viviera en Nueva York, la gente que vive en Hospitalet de Llobregat, tiene que pues ver los musicales grabados. Básicamente, como yo he visto Hadestown, que estábamos hablando antes, como yo vi Hamilton antes de que hubiera una grabación oficial, como yo he visto la mayoría de musicales que he visto, es porque alguien ha metido una cámara en el teatro, ha grabado la obra con muy mala calidad y muchos movimientos y muchos y lo ha subido a internet. Y ahí pues toda una dark web de bootleg donde podemos
elegir a lo mejor, pues mira, en esta sesión está tal actor o en esta otra sesión es la sesión famosa donde tal actor se confunde con no sé qué y hay como una serie de bootlegs muy preciados, otras menos preciados y tal. Eh, Así que pues yo consumo muchos bootlegs, es como veo los musicales. Yo normalmente me acerco a un musical, escucho la banda sonora, muchas veces son grabaciones legales que hace el cast. En Hadestown hay una grabación bastante chula. Muchas veces me tiro todo el día viendo en YouTube, cuando me da por ahí, pues las actuaciones que han hecho los actores en Good Morning America o que la han hecho en las calles en Broadway para promocionar la obra. Y cuando ya estoy muy familiarizada con la obra, con la música de la obra y entiendo más o menos qué es lo que se está cantando, me suelo poner un bootleg y veo cómo es la adaptación al teatro. Y así ha sido desde que soy adolescente, porque siempre me ha gustado mucho el musical. Y yo no veo nada malo en hacer las cosas así, en el sentido de que yo me relaciono de forma honesta con la obra, escucho las grabaciones oficiales, he comprado a veces merchandising de obras que me han gustado cuando he tenido oportunidad de verlas. Por ejemplo, hace poco estuvo The Six aquí en Barcelona, efectivamente fui a verla. Eh, creo, una buena relación. Lo que pasa es que no vivo en Nueva York y si viviera en Nueva York no tendría dinero para ir a ver musicales y honestamente veo bootleg porque no vivo en una cultura donde se vayan a representar esos musicales. Me podéis decir que en Madrid se hacen muchos musicales, pero se hacen musicales de Disney que no son exactamente pues lo que nos gusta a los fans de los musicales. Son musicales de IP. Es como, me gusta mucho el cine, pero solo tengo acceso al cine de Marvel. El cine musical en Madrid tiene sus cosas, otro día podemos hablarlo. Entonces, básicamente, pues Lisma se levantó ese día y dijo, me parece ofensivo que la gente vea bootleg, porque la magia del teatro hay que vivirla en un teatro, porque es una interacción entre el actor y los músicos y la gente que está sentada en sus butacas. Dijo un montón de cosas así muy emocionales. Y quien no tenga dinero, al final añadió, en Hamilton tenemos un sorteo de entrada donde te cuesta un 25 pavos, 20 pavos creo. No, el billete que tiene Hamilton, no sé cuál es, no sé cómo es el dinero en Estados Unidos, no entiendo el concepto de dinero. Eh, pero al parecer el billete, tú das un billete que tiene Hamilton y participas en una rifa por una entrada. Entonces, Lisma estaba enfadado porque veíamos, porque estábamos como corrompiendo el teatro la gente que veíamos bootleg. Pero claro, desde entonces Hamilton se ha grabado, le ha dado mucho dinero en Disney Plus, ¿eh? Recordemos, cuando se estrenó durante la pandemia, fue lo más visto en Disney Plus, en ese momento más que el Mandalorian. Y ahora se está estrenando en cine, lo está petando, tal y como no nos ha dejado ver de Hollywood Reporter, lo está petando, está ganando mucha pasta, está yendo muy bien. Ahora sí le parece bien. Ahora la comunicación entre actores y la audiencia, ¿dónde está? No entiendo por qué eh, tuvo que ofender de esa forma. No, a mí no me ofendió, pero sí me entristeció, porque tiene que tratarnos de esa forma gente que hacemos todo lo posible por acercarnos al teatro musical cuando no es algo nativo para nosotros, cuando no es algo que podemos. Claro que a la gente que vemos puzzles, pues nos encantaría ir a Nueva York y ver un montón de obras, pero no es algo posible para la mayoría de personas. No elegimos ese formato. Es el único formato que tenemos. Entonces, pues dice Matria Expand. También te digo que qué va a decir el señor que ha creado el musical y vive de eso, porque vayas a verlo pagando, no te va a decir que lo piratees. Parece lógico lo que me estás diciendo, pero creo que no lo es, porque Hamilton lo estuvo petando todas y cada una de las obras en las que Lisma estaba actuando. O sea, no tiene problemas de dinero. Creo que la forma lógica en la que tendría que haberlo el creador, que además es un artista y tiene mucho talento, he conseguido que algo que debería ser local, una obra de teatro que se hace en un lugar específico, se convierta en un fenómeno mundial. Se ha convertido en un fenómeno mundial porque existen los puzzles, porque al principio no había grabación oficial de Hamilton, cuando yo vi Hamilton la primera vez. Eh, entonces, de repente, has hecho algo que todo el mundo conoce, aunque solo se haga en un sitio. Tendrías que alegrarte porque Hamilton era el momento cultural y no todos los artistas pueden hacer eso. Entonces, no sé, me parece que es una forma, hemos hablado todo el rato de que el público a lo mejor estaba viendo un poco parcial el musical, lo que no se está relacionando bien con la obra, pero ahí está el ejemplo que ni siquiera Lin-Manuel se estaba relacionando bien con lo que suponía Hamilton en ese momento. Que tampoco se le puede... Es hipócrita ahora que la estrenaron en el cine,
pero tampoco se puede pedir que todo el mundo esté bien siempre, simplemente lo quería mencionar. Pero dejemos que quedemos con una cosa que es la que dice Irune. Además, ver los burles a mí no me quita las ganas de ir a verlo al teatro. Si pudiera, a mí me da más ganas, exacto. Yo cuando he visto todas las grabaciones de Evita, que se estaba representando en Londres hasta el sábado terminó, o ayer, no sé si el sábado o ayer, pero Evita ya ha terminado, ya no podemos disfrutar de más vídeos de Rachel Ziegler petándolo, pero si yo hubiera tenido pasaporte, que no tengo, me hubiera ido del tirón a ver Evita a Londres y a ver a Rachel Ziegler en persona. A mí no me quita el picorcito. Veo un vídeo donde se ve fatal. A mí me entran más ganas. Pero, bueno, pues las cosas son como son, no todos tenemos dinero. Simplemente lo digo porque, como dice el señor Vallejo, muchas veces no hablamos de los beneficios del pirateo. Series como Perdido no serían lo que son si las descargas piratas. Claro, es un tema muy peliagudo. No me quiero meter ahí, y menos hoy y ahora. Pero es que solo hablamos de una faceta de lo que supone el pirateo. Leí el libro de Pornocracia de Jorge Diony López, me encantó, os lo recomiendo a todos. Jorge Diony López es de los mejores ensayistas que tenemos en España, pero le dedico un par de párrafos al pirateo, de música en concreto, como diciendo, es que le exigimos, ¿por qué le exigimos a los músicos que vivan de dar conciertos? Si no queremos trabajar, ¿por qué le exigimos a ellos que trabajen? Me pareció un poco cruel esos párrafos, y nada, eso, dejemos el pin y hablemos un día. El caso, por cerrar ya el tema largo de la mañana, si no habéis visto Hamilton, yo os lo recomiendo, musicalmente me parece la polla. Si habéis visto Hamilton y creéis que no os habéis relacionado bien con la obra, en el sentido de que quizás en ese momento podríais haber sido un poco más literales de lo normal y tal, pues verla a ver, darle otra oportunidad, y si no os gusta, está bien. Y si os parece ofensiva, está bien y es súper válido. Pero intentad hacer el esfuerzo porque eh, creo que es una estructura de sentimiento interesante en la que perderse, pero sobre todo, si os da vergüenza el pensamiento positivo que había durante la era del Obamacare, Obama asqueroso, ¿eh? No estoy diciendo que nos parezca bien Obama, sino el sentimiento de esperanza y hacer las cosas mejor. Si eso os parece cringe, ahí sí os digo que estáis equivocados, porque tenemos que esforzarnos día a día y no me importa que se me caiga la boca o repetirme 1000 veces aquí en comentario de texto. Tenemos que creer en el futuro. A la peña joven les han negado el futuro y tenemos que hacer que esto no sea así. Tenemos que devolverles el futuro, que eso significa simplemente devolverles la idea o la capacidad de creer, perdón, en un futuro mejor. Eso lo tenemos que hacer entre todos. Si tenemos una responsabilidad ahora a la gente que pues estamos en la treintena, si tenemos algún tipo de responsabilidad con los más jóvenes, y quien dice la treintena dice la cuarentena o incluso la gente mayor. Como os digo, las separaciones entre generaciones es algo artificial y no hay que prestarle atención. Lo que le debemos nosotros, la gente mayor, a la peña joven es devolverle el sentimiento de que podemos hacer las cosas mejor y la creencia, porque podemos. Así que eso, se me va a caer la boca, pero a mí no me importa. Aquí es una de las cosas en las que no me importa que se me caiga la boca. Porque vamos a tener un futuro mejor. No, lo dije el último día en el Chiclana y creo que hay gente que se extrañó, pero esto es así. El fascismo y la ideología asociada al fascismo requieren control constante para mantenerse en el tiempo. Propaganda constante, hacerte creer todo, decirte, machacarte con una vez y otra 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 vez, sin que puedas respirar. Ese control no se puede mantener durante muchos años. Que alguien me dirá, ¿y el franquismo? Y es como, es que el franquismo tenía la iglesia. Y otros factores. No soy historiadora, pero por lo que me han dicho compañeros historiadores, el franquismo pudo perdurar tanto gracias a su colaboración, su feature de la Iglesia Católica, porque ya estaba muy en el pensamiento de la gente. Pero los tipos de fascismo que estamos viendo ahora, llamémoslo fascismos puros, necesitas mucho control y no se puede mantener ese control todo el rato. Así que van a fracasar. Los fascismos van a fracasar porque lo natural en el ser humano es creer en el futuro y querer que todos estemos bien y ayudar a nuestros vecinos y mirarnos a los ojos y reconocernos como personas y no deshumanizarnos. Así que vamos a creer en el futuro porque el futuro es nuestro y vamos a poder hacer cosas. Eso
Estoy segura. Estoy segura de esto. Es Javier Alemán, el mejor apunte. Con esto del futuro, recomendadísimo. Utopía es una isla de la Isla Martínez. Un libro corto, un ensayito muy, muy cortito, hiper recomendado. Doble recomendación aquí. Así que, bueno, vamos a la segunda. Uy, perdón. Espera, un momentito. Que a ver si me he saltado algo interesante que habéis dicho. Quería mirar. Eh, dice Matria Expand. También te digo que esta idea se les puede volver en contra, porque el día que la gente sienta que realmente ya no hay futuro y que no hay nada que perder, cuidado. Es cierto, pero rápidamente, también tenemos que pensar qué tipo de revolución. Todos queremos una, o entiendo que la mayoría queremos una revolución, no nos gusta cómo estamos y es normal. Tenemos que pensar qué tipo de revolución queremos. Si queremos que antes que la revolución nos lleve a la desesperación, tenemos que nos metemos en cierta forma, creo yo, en ideas aceleracionistas donde vamos a tener que perderlo todo y vamos a tener que estar años puteados. Lo ideal sería una revolución en base a la esperanza, porque la verdad yo no quiero que suframos. O sea, a mí no me... O sea, no lo digo con esto negativo, pero mm, lo he dicho muchas veces, solo tenemos una vida y es finita. Y sinceramente es que no quiero sufrir. Yo quiero que sea en base a la esperanza, no suframos. Vamos a ir, vamos a hacerlo todo bien. El caso, siguiente, vamos a irnos a cosas más relajadas. Creo que ya le estoy cogiendo el punto al programa con una cosa así más larga que comentemos varios temas políticos sociales y después noticias un poco más cortas. Ahora os digo la estructura, ya veréis como el jueves que viene la lío, pero bueno, no pasa nada. Se ha filtrado que Steven Spielberg era pues uno de los candidatos a dirigir la adaptación de Call of Duty al cine y al parecer él quería hacerlo, cosa que no me extraña porque se ve que a Steven Spielberg le gusta bastante el cine bélico o el cine de ambientación bélica, que no es lo mismo, pero eso, él quería. Lo que pasa es que cuando Steven Spielberg se compromete, tal y como podemos leer en solamente... Uy, perdonad. Vale. Cuando Steven Spielberg va a dirigir algo, necesita que le garanticen varias cosas. Aquí lo llaman a ver si lo encuentro. Spielberg Deal, el trato Spielberg, que incluye que básicamente va a tener control total sobre la producción, control total sobre el marketing, control total sobre cómo se promociona, sobre quiénes son los actores. Básicamente Spielberg es Spielberg y quiere hacer las pelis que sean pelis de Spielberg. Y el caso es que, pues, al parecer a Activision esto le dio un poco de miedo y dijo, podemos tener al mejor director de la historia o al mejor director vivo de cine, pero no lo queremos porque no va a hacer las cosas que nosotros queremos hacer. Y lo ponía no solo para que nos enfademos todos, porque, bueno, siempre es bueno que Spielberg haga más películas, siempre es mejor que Spielberg haga menos películas. Creo que incluso si no te gusta alguna peli en concreto de Spielberg, hay que estar contento de que Spielberg haya hecho la película. Porque es la polla. ¿Que no habéis visto West Side Story de Spielberg? Pues la ponéis. Porque West Side Story de Spielberg es increíble. Y que os da cringe, pues aguantáis. Digo, la juventud. No, mentira, mentira. Pero eso, siempre mejor que Spielberg haga más películas que haga menos películas. Pero lo que yo quería comentar con esto es empresas. Estáis tontos. Estáis tremendamente tontos. Quiero decir, ¿cómo es posible que, bueno, ¿cómo es posible? Pues porque son grandes corporaciones demasiado hinchadas y demasiado difíciles de mover como para aprender algo nuevo. Pero me ha sorprendido esto porque, joder, Barbie. Barbie es una gran franquicia de una gran empresa dirigida por una directora que tenía, y digo esto positivo, o que tiene y que debe tener ínfulas de directora artística. En el sentido de que Greta Gerwig es una señora que viene del indie, que ha actuado, que ha dirigido, que ha escrito y quería hacer Barbie, pero Barbie a su manera. Quería llevarse esta IP, esta mierda capitalista a su terreno e investigar qué puede hacer ella desde su terreno, intentando equilibrar el hecho de que está haciendo un anuncio con el hecho de que ella tiene, de nuevo en positivo, ínfula de directora indie. Y yo creo que Barbie salió muy bien. De nuevo podemos
tiene cosas a nivel político blandas, tiene cosas a nivel político relativamente cuestionables, pero si nos relacionamos con la película al nivel que nos pide la película y sobre todo desde un plano no literal, creo que Barbie es una peli entretenida, creo que es una peli sorprendente en sus propios términos, creo que es una peli que a nivel estético tiene tremendo valor, es muy interesante Barbie, básicamente. Y me gustó que la gente fuera al cine a ver Barbie dentro de que es un anuncio de Mattel y que le limpia la cara a Mattel con unas críticas pochas que puede absorber eh, fácilmente. Pero bueno, nos tenemos que consolar con eso. Va a haber películas, lo que quiero decir es, va a haber películas de IP, no es de las cosas, de las peores cosas que están pasando en nuestra realidad. Dentro de que va a haber películas de IP, prefiero que sea pelis de IP, que sean interesantes de comentar, como lo es Barbie, frente a otras pelis de IP, que para mi impresión no son tan interesantes de comentar, sean entretenidas o no, como puede ser la de Mario o como puede ser la de Minecraft. El caso es que Activision podría haber hecho otro Barbie. A lo mejor podría haber sido un fracaso. Estamos en el terreno de la especulación, pero trabajar con Steven Spielberg a lo mejor no te garantiza una buena película, pero sí te garantiza una peli interesante de comentar. El que se mezcle, pues, un autor que ha creado, el autor que ha creado el blockbuster se va a relacionar con un blockbuster de videojuegos cuando él ya ha dejado claro, gracias a Ready Player One, que le interesa el lenguaje de los videojuegos. Yo quiero ver esta película, yo quiero ver qué tiene que decir Spielberg sobre esto, porque es que tantas cosas que me indican que este tío es el adecuado, en el sentido de eh, que por supuesto lo apunta Matria. Eh, Esto es, él lo decía por Zack Snyder, pero esto es material pseudofascistoide y tal, tiene muchas cosas, ¿eh? Pero varias cosas por las que creo que Spielberg hubiera sido ideal para esta película. Primero, porque ha dirigido mucho cine bélico y creo que evidentemente tiene la capacidad de crear escenas míticas. Quiero decir, la escena de desembarco de Normandía de Spielberg es ya una escena clásica. Es, quiero decir, la típica cosa de cine bélico que se estudia ahora, right meow, en las escuelas de cine. Es un tío que ya os digo, el material original o la estética del material original o el género original ya le interesa. Por otro lado, como hemos estado diciendo, le interesa el lenguaje de los videojuegos, le interesa las posibilidades de videojuegos. Ready Player One es un mojón pinchado en un palo, pero es un señor de cierta edad que está intentando procesar una estética que no es la suya y que se le queda un poco lejos y lo está haciendo de la mejor forma posible para él. Entonces es interesante de hablar. Y aparte es el señor literal, como decía, que ha creado bueno, el coseñor que ha creado las superproducciones. Así que, pues, esto podría haber sido la bomba. Pero a Activision le ha dado miedo y posiblemente quieran algo mucho más blando. Así que no estaba en mi lista ver la peli de Call of Duty porque os voy a ser extremadamente sincera, pero es que ni siquiera he jugado a ningún juego de Call of Duty jamás. Como mucho me he visto algún vídeo en YouTube y ya está. Así que no estaba en mi lista de verlos, pero me podría haber interesado como cinéfila y ya no me interesa porque les ha dado pues un poquito miedo. Dice Alcorona G, además cuando se ha acercado, dice, a mí me daría muchísima pena que Spielberg haga esta mierda. Además cuando se ha acercado a los videojuegos ha sido penoso. Sí, ha sido penoso, pero es que puede ser interesante. Es que te digo, me da igual que sea una peli no tan buena si es una peli interesante. Yo prefiero que sea interesante de hablar, interesante de charlar, a que sea una peli buena. Y si a él le interesa, aunque se le interese por pasta, da igual, si quiere, quiere. Pero bueno, nos vamos a la última noticia de hoy, que es básicamente todas las cosas que están mal en la industria del videojuego están pasando con Vampiro la Mascarada Bloodline 2. Todas las cosas que están mal. No hay una sola cosa que esté mal en la industria que no se pueda ejemplificar con Bloodline 2. Es increíble. O sea, ni a propósito. ¿Qué ha pasado? Básicamente, bueno, no sé si habéis estado siguiendo todo el desarrollo de Vampiro la Mascarada Bloodline 2, pero ha sido un absoluto desastre. El juego se anunció demasiado pronto. Se dieron especificaciones sobre cómo iba a ser el juego muy pronto. Desde entonces el juego
al parecer ha cambiado muchísimo desde la premisa a los personajes. También dice Javier Alemán, no podía no ser un desastre siendo la continuación de Bloodline. Ya, pero podemos soñar. Pero podemos soñar que no lo hubiera sido. Ha cambiado todo. Es que es eso. Se hicieron la primera cosa que ejemplifica que está mal en la industria es se hacen anuncios muy pronto, supuestamente para generar hype, y Espera, dice Nadadan. No pretendo desviar la atención de la noticia, pero se nos debe una mascarada con los Chiclana o yo soñé ese momento maravilloso. No hay nada que me haga más feliz o que me pudiera hacer más feliz que jugar con mis compas a la mascarada. Yo lo dejo ahí. Que para algo tienen su comunidad que pueden insistir en cosas. Ahí está. Pero básicamente lo primero que creo que hicieron mal aquí, anunciaron todo muy pronto, cosa que creo que nos está cansando aparte de la comunidad de jugadores. Se anunció todo muy pronto, todo muy abierto, todo muy en ensoñación y ahora solo tenemos que, hemos tenido unos años nada más que de peña contradiciéndose, de despidos, de estudios que se echan para atrás y tal. Pero vámonos al presente un poco. Básicamente, la semana pasada salió, como podéis ver aquí, el anuncio de que dos de los clanes, para quien no esté muy metido en esto de la mascarada, habla con Javier Alemán, que es el que sabe más, pero básicamente los clanes pues son las razas en Vampiro la Mascarada. Básicamente, pues, aquí para el juego, pues te dicen más o menos cuáles son tus poderes y cuáles son tus, pues, los perks, o sea, cuáles son los defectos que tiene la... Es que no me sale la palabra. Eso, qué poderes tiene, qué bajones de poder tiene, qué cosas negativas tiene tu personaje, todo este tipo de cosas. Básicamente, eso, pues decían que dos de la... y eso, muchos clanes en Vampiro y cada uno tiene su historia, cada uno además tiene su estética, porque Vampiro es un juego muy guay en el que es muy importante la estética, o por lo menos a mí es una cosa que me interesa mucho del juego, pero eso, ahí va a haber en todo el juego de Vampiro hay varios clanes y aquí dos de los clanes se iban a tener que pagar aparte. Decían que esto pasaba porque básicamente cuando se creó el juego era algo mucho más pequeño, pero el juego al final es más grande de lo que esperaban. Básicamente, pues lo que pasa en los desarrollos, hay cosas donde actúa de repente un poco la de esta artística, te dejas llevar por la de creación artística, y entonces pues habían pensado, como esto no era algo que estaba en el plan original, pues se iba a cobrar como si fueran un DLC. Evidentemente la comunidad se les ha echado encima porque tú cuando juegas a un juego de vampiro, recordemos que estos son juegos de rol, tú quieres jugar con pues el clan que te gusta, haciéndote un personaje que te guste jugar y que sea pues chulo para ti. Entonces, pues dice el señor Vallejo, un clan es equivalente a clase. Sí, me refería a clase, es que tengo anemia, lo he dicho al principio, estoy muy espesa. No estoy lechuga como una fresca, pero estoy un poco lechuga todavía. El caso, eso, si van a cobrar aparte porque se la ha ido de las manos y para el público que juega el rol, pues esto no puede ser, en el sentido de que, pues, pavo, yo quiero jugar con mi personaje y a mí me gusta este clan y yo siempre juego en este clan. Ahora que entonces pues con esto de que se iban a cobrar aparte se vendieron las ediciones especiales que ya tenían incluidos estos DLCs de clanes que se jugaban aparte, pero el público se las ha echado encima, ellos se han echado para atrás, ahora dice que tienen que devolver el dinero de la gente que lo haya precomprado porque se van a incluir los clanes en el juego normal en vez de ser un DLC y por lo tanto ahora tienen que idear otra edición especial. Entonces dice Javier Alemán, esto del DLC es tan canallada tras tanto tiempo que es incomprensible que hayan hecho eso solo porque era evidente que tendrían que recular. Vamos, lo que dice es que esto era algo que lo estaban haciendo a propósito. Con las sombras se podría entender porque no está en el manual básico de quinta edición, pero es que los toreadores son como vampiros. Es verdad que todo el mundo se hace un toreador porque son guapos, artistas y sensibles. Y es raro que lo hayan dejado fuera. Es que no quiero entrar en las especificaciones porque sé que no mucha gente de la que está viendo esto juega vampiro, como me di cuenta cuando estuve comentando lo de vampiro en Chiclana. Pero sí que quería decir que eso, lo que se anuncien más las cosas.
que se anuncien con maldad. Lo de que se cobre aparte, estábamos hablando de una cosa que el capitalismo ya no inventa cosas, sino que quita cosas que antes eran básicas para podértelas cobrar aparte. El típico ejemplo, el de los aviones. De antes podías meter tu maleta, de repente la maleta es más pequeña, ahora no puedes meter maletas solo para poderte cobrar el equipaje aparte. El hacer premium, cosas mundanas. Pues esto viene de la industria del videojuego, está súper presente. Y es que lo que decía, por ir terminando, tiene todas las cosas mal. Las cosas que se anuncian muy rápido y que se anuncian sin tener una idea clara de que va a ser el juego. Los cambios bruscos que también hay que anunciar porque cuando anunciaste el juego no sabía cómo iba a ser el juego. Maldad a la hora de querer sacarnos la pasta. El no entender qué es lo que quiere tu comunidad. El escuchar demasiado a la comunidad. Estos son desastritos que para mí es la industria del videojuego literal. Estoy harta de Bloodline 2. Y eso que me encanta, Vampiro. Soy una fan básica, no como Javier Alemán, pero me encanta. Los juegos narrativos que hay en Steam, que son solo texto, son la polla. Pero, y de antes tenía ganas del Bloodline 2, pero no puede ser que todas las cosas malas de la industria se ejemplifiquen en un puto juego. Es que ya incluso aunque esté bien, me da pereza, todo lo contrario de lo de la peli de Spielberg. Pero bueno, son las 10, no, vamos a ir a ver a Puy. Espera, vamos a ver cómo hacemos la raid. Nos vamos a ver la persiana y nada, volvemos el jueves que viene. Muchas gracias por todo, como os iba comentando. Veo súper posible y cercano lo de los 200 y estoy muy contenta porque la verdad tengo ganas de dejar el trabajo que tendría que dejar para dedicarme a esto. No quiero presionar, pero ahí está. Así que nada, nos vamos a ver al Puy. Ya tendría que estar empezando la raid. Sí, ya veo que estáis sumando. No sé cómo acortar el tiempo este de raid. Tiene que haber alguna forma. Pero, pero no sé cómo se hace. Así que me escucháis un poquito. Dice Anjo Tomás, en mi último directo, mañana vuelvo al curro. Lo siento mucho. Qué mierda trabajar, ¿eh? Llevamos ya 10 programas y no hemos abolido el trabajo asalariado. Que por cierto, me pasó un espectador un texto sobre el trabajo asalariado bien guapo. A ver si os lo comparto un día. Pero eso, tenemos muchos temas pendientes, también os digo, y ninguno es de cultura, todos son de política. Qué pereza da esto, ¿eh? Os tengo que decir. Eh, eso. Voy a... buen día a todos los que trabajéis. Por cierto, que veis con muchos vais a currar. Ánimo, haced lo menos posible. Recordad que vuestro esfuerzo, vuestro tiempo y vuestro talento, lo único que está haciendo es generar dinero para un pavo que no tiene tanto talento. Se están quedando con lo que producís y a cambio están dando cosas básicas como una casa que tendría que ser... O sea, estáis trabajando para ganaros el derecho a vivir, como si vivir no fuera el derecho de todos nosotros. Es que iros a trabajar enfadados. Es que es porque quiero que todos vayáis enfadados. Vámonos todos enfadados. Hasta luego. No generéis mucho hoy. Trabajad poco. Bye.